¿Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. El conflicto de los siglos. Escrito de Elena G. de White. Capítulo 9. Se enciende una luz en Suiza. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la Iglesia se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas, y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la superioridad de que se jactaban, que no hubieran podido moldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes dirigió su llamamiento: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Estos sí que eran humildes y dóciles. Cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió cuando la Reforma. Los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo de casta, así como a la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. La gloria no se tributa entonces a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos el querer y el hacer según su buena voluntad. El conflicto de los siglos, página 158. Cotidianos. Pocas semanas después Son gente que naciera hacen una Lutero en separación entre la cabaña de vida un minero de espiritual Sajonia, nació y la un vida chico familiar, Zwinglio, personal en la y choza de laboral. un pastor de los Alpes. Nuestra vida espiritual y Las nuestra vida circunstancias cotidiana de que deben estar Zwinglio se vio entrelazadas. rodeado en su niñez y su Hemos de primera manejar educación nuestra vida de la contribuyeron misma a manera. prepararlo para su futura Misma misión. forma en que Jesús se relacionó Criado con sus entre bellezas familiares, naturales sus imponentes, vecinos, sus quedó amigos y desde temprano discípulos, y impresionado cómo por el relacionó su sentimiento de la trabajo, inmensidad, empleo de su el tiempo. poder y la majestad de Dios. Jesús era el mismo en todas La partes y historia en de todas las las hazañas que tuvieran circunstancias. por teatro sus montes A veces natales suponemos que inflamó el las camino de aspiraciones Jesús de es su bueno cuando juventud. estamos en la iglesia, Junto pero a que su fuera de piadosa hemos de abuela seguir oyó los nuestras pocos propias relatos reglas. bíblicos Nos que ella olvidamos que aunque espigara no entre debemos las mantener leyendas y relación ni tradiciones de la vínculos con las iglesia. cosas pasajeras del mundo. Con verdadero interés oía el Vivimos en hablar el de los mundo y grandes es en hechos de él los donde hemos de dar patriarcas y de los evidencia de nuestra profetas, patria. de los pastores que Que nuestra velaban sobre patria sus está en el ganados en reino de los los cerros de cielos. Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Zwinglio deseaba dar educación a su hijo, para lo cual dejó su valle natal en temprana edad. Su espíritu se desarrolló pronto, y resultó difícil saber dónde podrían hallarle profesores competentes. A los 13 años fue a Berna, que poseía entonces la mejor escuela de Suiza. Sin embargo, surgió un peligro que amenazaba dar en tierra con lo que de él se esperaba. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Los monjes franciscanos y los dominicos rivalizaban por ganarse el favor del pueblo, y al efecto se esmeraban a porfía en el adorno de los templos, en la pompa de las ceremonias y en lo atractivo de las reliquias y de las imágenes milagrosas. Los dominicos de Berna vieron que si les fuera posible ganar a un joven de tanto talento obtendrían ganancias y honra. Su tierna juventud, sus dotes de orador y escritor y su genio musical y poético, serían de más efecto que la pompa y el fausto desplegados en los servicios, para atraer al pueblo y aumentar las rentas de su orden. Valiéndose de engaños y lisonjas, intentaron inducir a Zwinglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante se encerró voluntariamente en una celda y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no le hubiera libertado. No se le dejó a Zwinglio correr el mismo riesgo. Supo providencialmente su padre cuáles eran los designios de los frailes, y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes, vio que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro, y le ordenó que regresara a su casa sin demora. El conflicto de los siglos, página 159. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal, y pronto volvió a sus estudios, yéndose a establecer después de algún tiempo en Basilea.
En esta ciudad fue donde Zwingli oyó por primera vez el Evangelio de la gracia de Dios. Wittenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado, en su estudio del griego y del hebreo, al conocimiento de las Sagradas Escrituras, y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en las mentes de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías, enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Esta antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Estas palabras fueron para Zwinglio como el primer rayo de luz que alumbra al amanecer. Pronto fue llamado Zwinglio de Basilea, para entrar en la que iba a ser la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina no muy distante de su valle natal. Habiendo recibido las órdenes sacerdotales, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina, porque estaba bien enterado, dice un reformador de su tiempo, de cuánto deben saber aquellos a quienes les está confiado el cuidado del rebaño del Señor. Wiley, Lib. 8, cap 5. A medida que escudriñaba las Escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Se sometía a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que ellas enseñan directamente y de un modo evidente. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas, e invocaba al Espíritu Santo, el cual, declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. Las Escrituras, decía Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar. Es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia. La consuela en Dios, y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma, y se acoge a Dios. Zwinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Hablando de ello, escribió lo siguiente: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número, y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Wiley, Lib. 8, cap 6. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones. Escríbenos a conectatejm@gmail.com. Bendiciones. Hasta mañana. Si gustas, dale me gusta. También puedes dejar tu comentario y te responderemos pronto. josefotoyvideo@hotmail.com. Bendiciones.